las consultas médicas continúan y que cada paso se está dando con atención y cuidado. El tono no fue alarmante. Tampoco buscó dramatizar la situación. Fue una intervención medida, y esa mesura fue precisamente lo que más llamó la atención. La claridad del mensaje generó una sensación de control dentro de la incertidumbre. Así, Cenk Torun volvió a situarse en el centro de la conversación, no por un proyecto artístico, sino por una actualización personal que despertó interés y empatía. No hubo detalles excesivos. La información compartida fue suficiente para comprender el contexto. La decisión de hablar marcó un punto importante y reflejó una intención de transparencia, sin perder, al mismo tiempo, el respeto por su propia privacidad. La frase que confirmó la continuidad de las consultas médicas no se percibió como un motivo de alarma. Más bien, se entendió como una señal de seguimiento responsable. El proceso médico fue descrito de manera implícita, sin entrar en especificaciones técnicas. Eso permitió mantener el enfoque en lo esencial y evitó desviar la atención hacia detalles innecesarios. El ambiente que rodeó la declaración fue tranquilo. No hubo tensión visible. La comunicación se desarrolló con naturalidad. Ese equilibrio contribuyó a que el mensaje fuera recibido con calma y reforzó la idea de que el proceso está siendo gestionado con estabilidad. La serenidad fue uno de los elementos más destacados. Las consultas médicas, mencionadas como parte de un proceso continuo, sugieren un camino a andar. No se trata de una situación estática. Hay seguimiento, evaluación y decisiones en curso. Esa dinámica fue interpretada como un enfoque consciente y añadió una sensación de movimiento dentro de la situación, lo que generó cierta tranquilidad. El lenguaje utilizado evitó generar incertidumbre innecesaria. No hubo palabras que amplificaran la preocupación. Al contrario, se eligieron términos neutros. Esa elección comunicativa fue clave. Permitió transmitir información sin generar alarma y mantuvo el equilibrio entre apertura y prudencia. Las reacciones no tardaron en aparecer. Predominó el apoyo. Los mensajes de ánimo y respeto se multiplicaron. No hubo invasión ni presión. La audiencia respondió con sensibilidad, y eso creó un entorno de comprensión. La conexión emocional fue evidente. En este tipo de situaciones, cada palabra tiene un peso especial, no solo por lo que dice, sino por lo que representa. Y en este caso, la decisión de hablar fue significativa. Mostró disposición a compartir, pero también a cuidar los límites. Ese equilibrio fue valorado. El hecho de continuar con consultas médicas implica constancia. No es un acto aislado. Es parte de un proceso más amplio. Esa continuidad sugiere atención constante y refuerza la idea de que no se está ignorando la situación, sino enfrentándola de forma activa. El contexto general en el que se dio la declaración también influyó en su impacto. No fue un anuncio aislado del resto de su historia. Se integró dentro de una narrativa más amplia. Y eso le dio coherencia. La información no apareció de forma abrupta, sino como parte de un proceso. El tono calmado ayudó a mantener la estabilidad emocional del mensaje. No hubo altibajos. Todo se comunicó con una línea clara. Esa consistencia generó confianza y permitió que la información fuera recibida sin distorsión. La claridad fue fundamental. El proceso médico, aunque no detallado, se presentó como algo en marcha, no como una incertidumbre total.
Esa diferencia es importante, porque cambia la percepción de una situación pasiva a una activa, y eso influye directamente en la reacción del público. La decisión de no entrar en detalles específicos también fue relevante. Permitió mantener un espacio privado y evitó convertir el momento en algo invasivo. Esa elección fue respetada y reforzó la imagen de control sobre la narrativa personal, sin perder cercanía. El paso del tiempo será clave para entender la evolución de este proceso. Pero el momento actual ya ha sido definido como uno de apertura moderada, de comunicación consciente y de seguimiento activo, elementos que marcan la diferencia. Así, la declaración de Cenk Torun se consolidó como un mensaje claro y equilibrado sobre su situación, donde la continuidad de las consultas médicas se presentó no como una alarma, sino como una muestra de responsabilidad y atención constante, manteniendo un tono sereno que dejó una impresión de control y confianza.